El que no está de mi parte está, ¿cómo? Contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias. Vamos a ver el tema el día de hoy, ¿con Dios o contra Dios? Es un tema interesante, hermano, porque esconde una gran verdad que muchas veces no se tiene presente o no se tiene en cuenta. El Señor solamente nos da dos opciones. No hay tres, como la religión nos ha hecho creer. O el reino de los cielos o una condenación eterna. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, hace bien quien nos enseña en mostrarnos a un Dios de amor, porque es verdad, nosotros para poder aceptar a Dios necesitamos conocer al Dios de amor. ¿Por qué? Porque venimos de una vida desordenada, pecaminosa, y pues no tenemos conocimiento de Dios como para creer y obedecer. Cuando el conocimiento llega, vamos entendiendo y Dios nos va a permitir obedecerle. Pero cuando nosotros vivíamos en la religión, a nosotros nos habían enseñado que el agradar a Dios, después de todo, pues era posible de muchas formas, de muchas maneras. Y cuando venimos al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta que solamente por medio de la fe es posible agradar a Dios. A mí en la religión me habían dicho que en base a una ofrenda, a una buena acción, a una ayuda al prójimo, yo podía agradar a Dios. Pero la palabra realmente me enseña la verdad y me dice que es solamente por medio de la fe que yo puedo agradar a Dios. No hay ninguna otra acción que nos haga ser agradables a Dios. Entonces el Señor me comienza a enseñar, y a usted también, acerca de lo que Él es y lo que le agrada. Y cuando nosotros solamente conocíamos un Dios de amor, sin haber conocido toda la verdad, como dijo el apóstol Pablo, que Él no se privaba de hablar toda la verdad del Evangelio, pues yo quiero tratar de hacer lo mismo con la palabra de Dios el día de hoy, de no privarle a usted de conocer toda la verdad del Evangelio, porque es verdad, la Biblia dice, Dios es amor. Es Dios, un Dios de amor. Pero también la palabra del Señor dice que Dios es un Dios celoso y es un fuego consumidor. Y aquí es donde vemos esta postura tan radical de nuestro Dios cuando vemos esta escritura. El que no está de mi parte, ¿cómo dice? Está contra mí, prácticamente. O sea, no hay una tercera opción. Si yo no busco a Dios para agradarlo, si yo no quiero servir a Dios para cumplir con Él, entonces automáticamente estoy contra Él. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dijo claramente, el que no está de mi parte, entonces está contra mí. Si yo no quiero servir a Dios en la iglesia, si yo no quiero servir a Dios allá afuera en las calles, si no quiero servir a Dios obedeciendo su palabra, entonces, sin darme cuenta, estoy contra Dios. Y eso es un problemonón. Un problemonón de grandes dimensiones que a veces no lo tomamos en cuenta. Un cristiano no puede ir feliz por la vida sin obedecer a Dios. No puede. Está contra Dios. Automáticamente eso es lo que dice la palabra. El que no está de mi parte está contra mí, y el que no me ayuda a atraer a otros a que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Mire qué claro y qué radical es el Señor en esta área. Si no estoy trabajando yo para que gente venga a salvar su alma por medio de Cristo, entonces estoy contra Dios. Esto es delicado, hermano. Yo pensaba que, bueno, pues puedo ser cristiano, puedo asistir a la iglesia y no hay problema. No, eso es religión. Así estaba yo hace muchos años, donde no se me pedía que hiciera nada, solo que asistiera, pagara lo que se me pedía que hiciera allí por los compromisos de boda, bautismos y a saber cuántas otras cosas. Solo con que sonara el dinerito y asistiera era lo único que se me pedía.
Cuando vengo al conocimiento del Evangelio, me doy cuenta que hay compromisos que el ser humano tiene con Dios y que el ser humano, si quiere ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, tendrá que poner en obra esos compromisos que tiene con Dios. Porque de lo contrario, no hay una tercera opción. En menudo problema nos metimos, dirá alguien. Yo por ser cristiano ahora estoy obligado. No, Dios no obliga a nadie. Es un favor que nos hizo el Señor al abrirnos el entendimiento y el conocimiento para aceptar su salvación. Y ahora usted, hoy, automáticamente, por la gracia de Cristo, no va a ir al infierno, porque tiene a Cristo su Salvador. Eso no se paga con nada. De allí que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio o cualquier trabajo que nosotros hiciéramos sería para corresponder al gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque no fue nada sencillo. Pero esta verdad es tan radical que tenemos que entenderla. Mire, al pueblo de Israel le costó trabajo también entenderla. Y ellos pagaron las consecuencias, pero usted y yo no tenemos por qué pagar consecuencias, porque el Señor dejó estas instrucciones escritas para que ninguno de nosotros fuéramos como el pueblo de Israel. Lo dice el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 3, dice, no vaya a ser que me provoquen ustedes como me provocaron sus padres en aquel día. Y yo no quiero provocar a Dios. Ya de por sí con el enemigo que tengo en contra, a veces así me va. Solo imaginémonos un poco que el enemigo tenga toda la libertad porque Dios se haya desatendido de mí. Si es lo que está esperando el enemigo, un segundito que Dios me deje de ayudar, que Dios me deje de proteger para hacerme todo el daño que pueda hacerme. Pero por la gracia de Dios, Dios no se lo ha permitido, ni en la vida suya, ni en la vida mía. Porque aquí estamos todavía por su gracia, todavía dando batalla, todavía dando pelea y no queriendo estar en otro lado, sino en la casa de Dios, cuando pudiéramos estar en cualquier otro. Pero sin duda que algún esfuerzo se tuvo que hacer, algo se tuvo que dejar, algún dinero se tuvo que gastar por estar en la presencia de Dios. Eso Dios lo toma en cuenta. Pero el pueblo de Israel tuvo problemas y sin darse cuenta se echó de enemigo a Dios, hermano. Y eso es terrible. Vamos a ver las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel para nosotros no tenerlas. Porque el tema de hoy es con Dios o contra Dios. No podemos ir en contra de Dios y que nos vaya bien. No se puede, hermano. Pero probablemente sí estemos en contra de Dios y nos está yendo mal. Y es por eso que nos está yendo mal y no lo sabemos. Tenemos que saberlo. Yo le ruego que me ayude, por favor, a buscar en la Biblia Isaías capítulo 63, verso 10, por favor. Isaías capítulo 63, verso 10. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó. Mire qué terrible. Él mismo peleó contra ellos. Dios, en lugar de bendecir al pueblo de Israel, en lugar de ayudar al pueblo de Israel, se puso en contra y peleó contra ellos. Si ya de por sí tenían enemigos a los amorreos, todos aquellos que habitaban en la tierra de Canaán, y todavía el Señor se pone contra ellos, hermano. Cuando encontramos en la Biblia esas historias donde hubo miles de muertos, donde el Señor pedía que se exterminaran todas las poblaciones enteras y no dejaran ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Tenía una razón. ¿Cuál razón? Fueron rebeldes. Hicieron enojar a Dios y Dios se volvió su enemigo. Es que como solamente nos habían enseñado que Dios era amor, nosotros solamente conocíamos a un Dios de amor. Pero Dios también es un fuego consumidor. Es alguien que también
sabe aplicar la justicia. Y es justo que alguien que esté gozando del sacrificio de Cristo en la cruz y no ponga atención en su salvación que Cristo le regaló, esté jugando a su salvación. Eso no es justo. Y como Él es justo, entonces es probable que a alguien que no valore su salvación y no atienda a aplicarse, a trabajar, a atender la obra de Dios, sin saberlo está contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mire, vamos a buscar lo que dice ahora el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 5, pero vamos a buscarlo, por favor, en la palabra de Dios para todos, en esta versión. Palabra de Dios para todos, Lamentaciones, capítulo 2, verso 5. Mire cómo dice esta versión, Lamentaciones, capítulo 2, verso 5. El Señor se convirtió en enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todas sus fortalezas y sus ciudades amuralladas. Multiplicó los quejidos y lamentos en la hija de Judá. ¿Verdad que es algo difícil tener a Dios en contra? Tenerlo como enemigo no es fácil. No hay fortaleza que lo resista. No hay muralla que lo pueda resistir, porque Él destruye todo. Dice en el libro del profeta Abdías, si te remontaras hasta lo alto de las estrellas, de allá te bajo. Dios es todopoderoso. Nadie se le puede esconder y nadie lo puede burlar. Él nos ajusta las cuentas en donde estemos y como estemos. Más vale que sea nuestro amigo. Más vale estar con Dios que en contra de Dios. Como enemigos, y el diablo es terrible. Hermano, nuestro Señor sí es todopoderoso, el diablo no. El diablo tiene cierto poder, limitado. Si Dios nos quiere esconder, el diablo no puede hallarnos. Así lo ha hecho hasta el día de hoy. Nos ha escondido de muchas que el enemigo quería ponernos la trampa y que cayéramos redonditos. Pero como tiene un poder limitado, el Señor le dice, aquí ya no, no le toques. Así se lo dijo con Job, no vas a tocar su vida, la vas a respetar. Y así lo ha hecho con nosotros también. Pero si Dios se pone contra nosotros como enemigo, ay Señor, Dios guarde la hora. Pero para eso mejor nos deja el mensaje en su palabra para ir nosotros entendiendo qué es lo que no debemos hacer, para no ser enemigos de Dios, para no estar en contra de Dios. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? La primera instrucción que encontramos, el no hacer para no ser enemigo de Dios, está en el libro del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago, capítulo 4, verso número 4, por favor. Mire lo que dice la palabra. O almas adúlteras. No está diciendo personas, hombres, mujeres adúlteras o hombres adúlteros. No, está hablando en el área espiritual. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Allí está el primer problema que tiene el creyente. ¿Cuál es el primer problema? Bueno, pues que al no querer dejar sus malas prácticas que nosotros teníamos y tal vez algunos tienen, ¿verdad? Porque yo le puedo dar testimonio de algún varón que ya no está con nosotros, que todavía batallaba con el cigarro y todavía me decía, pero es que no puedo, pero en Cristo todo lo puedes porque te fortalece.
Es que no puedo. Y pasó justificándose que no podía hasta el día que se fue de con nosotros. Seguía fumando. No sé el día de hoy. Pero él pasó diciendo que no podía. Cuando alguien no quiere dejar las prácticas que van contra el orden de Dios, porque le pongo el ejemplo del cigarro, porque la palabra nos habla exactamente que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Y cuál es el templo? Nuestro cuerpo. Dice Primera de Corintios 3:16, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y dice el Señor, si tú destruyes mi templo, yo te destruyo a ti. Y el fumar, el drogarse, el alcoholizarse, por eso dice, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de los cielos. Destruyendo el cuerpo nuestro, estamos desagradando a Dios. Pero hay personas que por gusto no quieren dejar sus malas prácticas. No es que no puedan, es que no quieren dejar de practicar lo que les agrada. Y dice el Señor, bueno, está bien. Si no estás en mi obra, estás contra mi obra. Porque diciendo que tú eres cristiano, alguien te verá fumando y no van a dejar de creer en ti. Van a dejar de creer en mí. Porque eso es lo que sucede en realidad. Cuando alguien se declara cristiano y sigue teniendo malas prácticas, no rechazan a la persona que la ven haciendo sus malas prácticas, rechazan al Dios que debería de haber obedecido, aquel que todavía está rebelde con sus malas prácticas. Y por eso dice el Señor, está bien, ustedes quieren tener amistad con el mundo, los respeto, pero son mis enemigos. Declarado. Sobre aviso no hay engaño. Quien quiera seguir teniendo sus malas prácticas que dan mal testimonio de Cristo y la gente rechaza a Dios por nuestro mal testimonio, automáticamente enemigo de Dios. No puede decir, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Es el resultado de tu enemistad. A Dios lo tienes de enemigo. Estás contra Dios y su obra. No se puede tener paz ni se puede tener prosperidad, tampoco bendición. Dios no va a bendecir a los enemigos. A ti, a mí nos pide que oremos por nuestros enemigos, pero Dios no va a bendecir a sus enemigos, Él los destruye. Dice que los derrite como será. Y yo no quiero ser derretido, yo no quiero ser aniquilado, mucho menos lo quiero tener en contra. Si Él sabe que lo necesito, si Él sabe que sin Él soy nada, si por causa de Él es que estamos donde estamos y hacemos lo que estamos haciendo. Yo no lo quiero tener en contra y mucho menos como enemigo. Mejor trato de obedecerlo e involucrarme en obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Mire, yo quisiera que pusiéramos por obra esto que dice Primera de Juan 5:4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿nacido de dónde? Nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Ya no quiere amistad con ellos. Ya no quiere amistad con sus prácticas, con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de vestir. Ya no quiere tener trato. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Y como ha nacido de Dios, puede vencer al mundo. A menos que no quiera. No lo va a lograr, pero si ha nacido de Dios, Dios es quien le ayuda porque Cristo todo se puede, va a vencer al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? La fe. Yo necesito creer que verdaderamente es Dios quien me está pidiendo esto. No es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano que le caigo mal. No, es Dios y su palabra. Y si su palabra lo dice, por consecuencia tendré que obedecerlo. No es porque yo le caiga mal a alguien o alguien me caiga mal a mí.
Es Dios y su palabra. Esa es la instrucción que Él dejó para poder entrar a la salvación. Él mismo lo dijo en el libro del profeta Ezequiel. En aquel día habrá una calzada que su nombre se llama santidad, y alguno por torpe que sea, dice así literal la palabra, alguno por torpe que sea, si anda en él, no se va a perder. ¿Cómo se llama el camino? Santidad. ¿Y qué es la santidad? Santidad es obediencia a Dios, punto. El que quiera ser santo tendrá que obedecer a Dios. El que quiera ser libertino va a seguir al mundo, sus prácticas, sus gustos, sus deseos, pero eso automáticamente nos pone contra Dios. No nos puede ir bien. No nos va a ir bien. Todo aquel que esté contra Dios le va a ir mal. Si al diablo no lo podemos vencer solos, es Dios el que lo derrota por nosotros, ¿quién podrá vencer a Dios? No hay quien, ni habrá quien. Nos conviene mejor ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea. Y se lo voy a mostrar. Vamos a San Juan 15:15, mire. Vea lo que dice el Señor. San Juan 15:15. Mire lo que dice Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿cómo? Amigos. Amigos. No enemigos. Amigos nos ha llamado. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El Señor no quiere tenernos de enemigos, ni quiere que Él enemistarse con nosotros. El apóstol Pedro lo dijo claramente, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere estar enemistado con nosotros, le duele la separación porque nos ama demasiado. Es más, la palabra dice que su espíritu nos anhela celosamente. Él tiene más vívidos los sentimientos que usted y yo. Si usted se siente mal cuando ve a su pareja, esposo o esposa, con otra persona y un poco raros, por eso dijo el apóstol Santiago, almas adúlteras. Porque los creyentes en el Señor, cuando no están sirviendo al Señor por obediencia, están sirviendo a otros intereses, pero eso automáticamente nos pone como enemigos de Dios. Por eso el calificativo del apóstol diciendo almas adúlteras, porque no están sirviendo a su Señor, a quien se deben, están coqueteando o sirviendo a otra entidad espiritual, que pudiera ser el orgullo, el ego, la envidia, cualquier ídolo que nosotros levantemos. Pero el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos, que hagamos lo necesario para no ser enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que hace un amigo. Ahí mismo en San Juan, pero vamos a regresar al contexto antes de llegar a esta parte, San Juan 15:13. Antes de llegar a que nos llamen amigos, vea lo que dijo el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? ¿Quién hizo esto? Nadie tiene mayor amor que este. Está poniendo un ejemplo. Nadie puede amar a nadie si no pone su vida de por medio, por el que él crea que es su amigo. Y Jesús puso la vida por usted y por mí. Y por eso dice, ya no les llamo siervos, ya puse mi vida. Soy su amigo. Con ese acto, Él quiso acercarnos a ser amigos de Él. Pero desafortunadamente muchos creyentes lo que han hecho es alejarse de Él, porque siguen todavía con sus deseos del mundo. Y eso trae enemistad contra Dios. No es sencillo. No pueden pasar los años y decir nada va a suceder. No, sí, sí va a suceder. Pero Dios no lo quiere. No es su deseo, no es su anhelo.
El anhelo de Dios es llamarnos amigos. Y solo tiene una cláusula, mire, antes de llegar a llamarnos amigos, solamente tiene una pequeña cláusula que dice allí en San Juan 15:14. Vamos a verla. Mire lo que dice el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No lo que manda la iglesia, no lo que manda el hermano, no lo que manda el pastor, lo que manda el Señor Jesucristo en su palabra. Si hacemos eso, somos sus amigos. Antes de llegar a San Juan 15:15 que dice, ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos, es porque el Señor ya estaba viendo que tenía un grupo que le estaba creyendo, le estaba obedeciendo. Dice, ahora sí les puedo llamar amigos, ya me están creyendo, ya me están obedeciendo. Porque ser enemigos está terrible. Vamos a ver una escritura para ver la amistad que Dios tiene con nosotros, que está en Proverbios capítulo 3, verso 32, por favor. Estoy abundándole en Biblia para que este tema que es duro no quede así, porque está respaldado por la palabra con muchas partes bíblicas. Proverbios 3:32. Vamos a verla en la nueva traducción lenguaje actual, por favor. Mire lo que dice. Dios no soporta a los malvados, pero ¿es amigo de quién? La gente honrada. La gente honrada no solamente se refiere a la persona que sea justa y no robe, no. La honra abarca mucho más. Una persona honrada va a reconocer lo que dice la palabra de Dios también. La palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Eso también es una persona honrada. Automáticamente es amigo de Dios. Cuando nosotros no conocíamos nada de las cosas de Dios, pero asistíamos a donde antes asistíamos, solo veíamos que una persona por desconocimiento iba a entrar a la iglesia y traía sombrero. ¿Qué decía usted? ¡Qué irreverencia! ¿Cómo se va a meter a la casa de Dios? Y ni sabíamos ni por qué era. Alguien nos enseñó una tradición y ni sabíamos de dónde procedía. Usted veía a las señoras que entraban con su velo, una chalina, decían, de esos velos grandotes. Y uno decía, ¿por qué lo traerán? ¿Sabe? Alguien, el Padre, les había enseñado. Y sucede que eso lo encontramos en la palabra del Señor. A la mujer la escritura dice, la Biblia, que se cubra cuando ore o profetice. Y vemos la razón por la cual se tiene el velo o la chalina que usaban antes las personas, allá donde estábamos antes, no aquí donde estamos hoy. Pero también que si una persona entraba con sombrero o con gorra o así, se sentía uno mal y no sabía uno por qué se sentía mal, solo se sentía uno mal, porque decía uno que es una irreverencia. Pero la palabra del Señor dice así que cuando el varón ora cubriéndose la cabeza es deshonra para él. Entonces entendemos que todos esos mandamientos se obedecían sin saber de dónde procedían. Pero ahora que tenemos el conocimiento, que el Señor se ha atrevido a revelarnos, dijo, ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El Señor vino a revelarnos cosas, mandamientos, prácticas que con la obediencia nos van a llevar al éxito, nos van a llevar a la victoria, nos van a llevar a la prosperidad. El tema es, ¿cuántos lo podemos creer? Porque la palabra que leíamos hace rato en 1 de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos podemos creer que Dios nos va a llevar allá? Porque ese es el asunto. La fe nuestra es para agradar a Dios. La fe nuestra es para vencer al mundo. La fe nuestra es la que nos va a hacer esperar en Él. Porque los que esperan a Jehová, al Señor, tendrán nuevas fuerzas. Como las águilas levantarán alas.
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a cerrar este mensaje con esta escritura, lo que es el deseo de Dios para su vida y para mi vida. Vamos a ver Proverbios 16:7, por favor. Si fuéramos enemigos, Dios nos hace amigos. Mire lo que dice la palabra. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún, mire, a sus enemigos hace estar en paz con Él. Si por error, usted y yo, por prácticas mundanas, estuviésemos siendo enemigos de Él, mire la solución: corregir nuestros caminos, que sean agradables a Él. Y por muy enemigo que el Señor esté contra nosotros, Él dice que va a hacer que estemos en paz con Él. Ya de por sí ese era su deseo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y también en el capítulo 57 del profeta Isaías dijo el Señor: yo le voy a dar paz al que esté lejos y al que esté cercano. Si nosotros estuviéramos lejos porque por ignorancia nos hayamos convertido en enemigos de Él por prácticas mundanas, entonces el Señor tiene la solución para nosotros. Antes de aplicarnos y de ajustarnos cuentas, Él quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ordenando nuestros caminos delante de su presencia. Mire qué hermoso es el Señor, que no quiere enemistarse con nosotros. Así como cuando usted, mire, si usted humanamente se siente mal cuando usted pelea con su pareja, o peleaba con su pareja, o peleaba con su papá, o peleaba con su mamá, no es una situación cómoda que uno quiera sostenerla. No es agradable. Eso de no hablarse, eso de no responder, eso de no ayudarse, eso de no entenderse, no es agradable. No nos gusta ni a nosotros como humanos, entre humanos. Solo imaginémonos esa situación de Dios hacia nosotros. Que Él mismo le hablemos y no nos quiera responder. Que nos vea sufrir y no nos quiera atender. Que por el contrario, en lugar de eso, como que iría a ser el pueblo de Israel cuando pidió consejo el hijo de Salomón. Pues no, pues tú diles que no les vas a alivianar la carga, diles que se las vas a poner más pesadas. Y que nosotros así estemos con el Señor: Señor, ayúdame. No te voy a ayudar, te voy a complicar más, Padre. Eso sería terrible. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Podemos por error convertirnos en su enemigo por no involucrarnos en su obra, por no querer apoyar su obra, por no disponernos a traer a otros a Él, porque dijo: si no ayudan a traer otros a mí, entonces es como si los estuvieran ahuyentando, porque están actuando mal y ellos los están viendo. Y entonces Dios no quiere estar así. Ni usted ni yo queremos estar así, hermano. Dios es bueno y nos ha hablado este día para salir de ese camino, si es que alguno de nosotros estuviéramos, y ponernos en el camino de santidad, en el camino de obediencia, que nos va a llevar al éxito y a la victoria. Al fin y al cabo, Él ya pagó por usted y por mí en la cruz. Eso está pagado. Él dijo: consumado es. Nadie se lo va a quitar, a menos que usted lo quiera dejar. Pero si usted no lo quiere dejar, nadie que nos separará del amor de Cristo. Nadie se lo puede quitar. Póngase de pie, por favor.